aborda la temática sobre la construcción de protocolos internos de prevención, actuación y seguimiento de casos de acoso y violencia política hacia las mujeres. En esta oportunidad contamos con la presencia de las representantes del Comité Departamental de Lucha contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, con la representación del doctor Einar Ramos Álvarez, quien es secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental del Beni, la representación de la Unidad de Género del Tribunal Supremo Electoral, nuestro colega Ibera Paza, representantes de partidos políticos con personería jurídica vigente. Este programa vamos a iniciarlo con la presencia de representantes de partidos políticos que se van sumando a esta sala Zoom. En primera instancia vamos a abordar la temática sobre democracia intercultural y paritaria. Para ese efecto les solicito por favor que puedan darme el ok si se visibiliza la presentación. Importante destacar que de acuerdo a resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, se ha declarado este año como el año de la democracia intercultural y paritaria, libre de violencia política hacia las mujeres. En ese sentido, vamos a abordar indicando qué es la democracia intercultural. Primero que nada, contamos con las aproximaciones que hacen referencia a que es el resultado, en el resultado de esa disputa por la construcción de democracia, se presenta como una democracia alternativa a la democracia representativa. Expresa el desafío de la demodiversidad. La democracia intercultural es un horizonte normativo en un escenario de plurinacionalidad. Es un rumbo, una resignificación, un ejercicio de complementariedad. El origen normativo de la interculturalidad de la democracia no estuvo en la agenda de las demandas sociales ni desafíos políticos. Es importante destacar que no figura de manera explícita en la letra del texto constitucional. Surge concretamente la democracia intercultural en el proceso de diseño técnico de elaboración de las leyes 018 del órgano electoral plurinacional y la ley 026 del régimen electoral. Surge con un triple propósito: sintetizar el ejercicio de la complementariedad, impulsar el principio de igual jerarquía y crear una base para su realización institucional. Se asienta en el ejercicio de los derechos políticos, tanto individuales como colectivos. ¿Qué implica la democracia intercultural? La coexistencia de diversas formas de deliberación, los diferentes criterios de representación democrática, el reconocimiento de los derechos colectivos y de los derechos individuales. Es una educación orientada hacia la reciprocidad cultural. Entonces, vamos dando este enfoque y es el servicio intercultural de fortalecimiento democrático del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales en coordinación con la Unidad de Género del Tribunal Supremo Electoral, que demarca la realización de diferentes actividades que promuevan esta heterogeneidad y asimismo este intercambio recíproco
de derechos y de responsabilidades entre mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Es un régimen que organiza, articula el ejercicio de las tres formas. Es importante indicar que se constituye en el sistema de gobierno del Estado plurinacional de Bolivia. La democracia representativa a través del sufragio universal, la democracia directa y participativa a través del referéndum, revocatoria, asambleas, cabildos y consultas previas. La democracia comunitaria a través de la importancia de tomar en cuenta las normas y los procedimientos propios de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. En ese marco es que venimos trabajando acerca de la puesta en marcha y de poder canalizar a través de diferentes sectores lo que implica el ejercicio de la democracia intercultural y paritaria. Democratizar el espacio privado, democratizar las responsabilidades del cuidado, promover la democracia paritaria e intercultural al interior de los partidos políticos, de las agrupaciones ciudadanas, la representación paritaria y la participación real y efectiva en la toma de decisiones, el empoderamiento de las mujeres, democratizar la institucionalidad pública para que las mujeres ejerzan e ingresen en la gestión pública de manera que den a conocer sus necesidades y al mismo tiempo las demandas que requiere. La democracia intercultural y paritaria, sobre todo, fortalece el ejercicio igualitario de los derechos políticos, la participación política en igualdad de condiciones. Año de la democracia intercultural y paritaria libre de violencia política hacia las mujeres. Muchísimas gracias. A continuación, tendremos la participación de nuestro colega Ibera Paza en representación de la Unidad de Género del Tribunal Supremo Electoral, quien nos va a dar a conocer sobre la temática del marco normativo de la promoción de los derechos políticos de las mujeres. Muy buenas tardes, Iber. Buenas tardes, estimada licenciada. Muchas gracias por la participación a la unidad de género. Licenciada, un favor, le envié mis diapositivas, por favor. No sé si lo podría mostrar aquí en la pantalla de Zoom. Se agradecería mucho. Muy bien, colega. En este momento lo voy a hacer. ¿Ahora sí? Correcto. Ahora sí. Prosiga, colega Iber. Ya. Muchas gracias a todos los presentes. El tema que se va a tocar en adelante va a ser las normativas de promoción de los derechos políticos de las mujeres. Entre esto tenemos lo que es un marco normativo que es internacional y un marco normativo que es nacional. Pasamos lo que es a la normativa internacional, en las cuales tenemos a la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, misma que ha sido llevado a cabo el 2 de mayo de 1948. Y Bolivia ratificó mediante ley 2011 en septiembre de 1999, en la cual hace referencia en su artículo primero en que las altas partes contratantes convienen en que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de sexo. Del mismo modo también tenemos lo que es la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que fue elevada a rango de ley mediante la ley 2117 del 11 de septiembre del año 2000, en el cual nos plantea unos ciertos principios, entre los cuales está el principio de la igualdad de los derechos de hombres y mujeres,
tenemos el derecho a participar en el gobierno de su país, iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de su país y el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Eso es lo que nos plantea. En la siguiente diapositiva también tenemos la otra parte, lo que es el tema de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la CEDAW, que tenemos acá en Bolivia, igual ratificamente ley número 1100 del 15 de septiembre del 89. Lo que nos dice es garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. También nos plantea la eliminación de la discriminación contra la mujer en todas sus formas y manifestaciones. Por consiguiente, tenemos también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará, ratificada por ley 1599 de 18 de octubre del 94. Lo que nos enmarca esta convención es la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. ¿No? Estas cuatro convenciones son los puntos que tomamos para tratar lo que es el tema internacional en la promoción de los derechos políticos de la mujer. Pasamos lo que es al tema de la normativa nacional. En la normativa nacional, ¿no? Por ejemplo, partimos de lo que es nuestra constitución política del Estado. En esta Carta Magna tenemos el artículo 9, que es como un fin del Estado, en su numeral 1, constituir una sociedad justa, armoniosa y cimentada en la descolonización sin discriminación para consolidar las identidades plurinacionales. También tenemos lo que es el numeral 4, que garantiza el cumplimiento en los principios, en valores, en derechos y deberes reconocidos, consagrados en la Constitución. Del mismo modo hacemos mención al artículo 15, en su parágrafo tercero, que nos dice que el Estado adoptará las medidas necesarias, primero, para prevenir, para eliminar, para sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana. Siguiendo con este contexto, tenemos lo que es el artículo 26, parágrafo primero, que nos habla que todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político. Continuando, tenemos lo que es la ley 018 del órgano electoral plurinacional, ¿no? En esta ley, que es del 16 de junio del 2010, teníamos lo que son los principios en el artículo 4. Y un principio que es bastante importante es el principio de la equivalencia, ¿no? El órgano electoral plurinacional asume y promueve la equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el ejercicio de sus derechos tanto individuales como colectivos. Del mismo modo, tenemos el artículo 8 que nos habla sobre el tema de la paridad y la alternancia, que consiste en la aplicación obligatoria de la paridad y alternancia en elección, designación de todas las autoridades y representantes del Estado. Siguiendo, tenemos lo que es el artículo 23, que son las obligaciones. En las obligaciones se debe verificar que en todas las fases del proceso electoral debe haber un estricto cumplimiento al principio de equivalencia, garantizando lo que hablamos anteriormente, lo que es el tema de la paridad y alternancia entre varones y mujeres. No, tenemos lo que es la definición de paridad y alternancia, garantizar lo que es la paridad y alternancia, inhabilitar a quienes no hayan cumplido con los requisitos como ser de HAP, etc. Prosiguiendo, tenemos lo que es la ley 026 del régimen electoral, que también en su artículo 11 nos habla sobre el tema de la equivalencia de condiciones, ¿no?
En sí, la democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes están obligados a ese cumplimiento, de tal manera que exista una candidatura titular mujer y a continuación un candidato titular hombre, un candidato suplente hombre y a continuación una candidata suplente mujer, así de manera sucesiva, ¿no? En los cargos electivos como ser senadores, diputadas, diputados, asambleístas departamentales, regionales, concejales municipales y otras autoridades electivas. Seguidamente, prosiguiendo, tenemos lo que es el artículo 49, lo que nos habla que el órgano electoral plurinacional supervisará los procesos de elección de dirigencias, candidaturas de las organizaciones políticas que realicen con apego a los principios de igualdad, representación, publicidad y transparencia para mayor proporcionalidad en el régimen de la democracia. Eh, Prosiguiendo, tenemos también lo que es el artículo 107, que nos habla sobre la lista de candidaturas que deben cumplir obligatoriamente los criterios de paridad y alternancia, establecidos en el artículo 11 también de la presente ley. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a la no admisión de la lista completa de candidaturas, en cuyo caso se notificará con el rechazo a la organización política que deberá enmendar en un plazo máximo de 72 horas de su notificación. Esto es lo que es el tema de ley 026. Prosiguiendo lo que es el tema de la ABP en sí como tal, tenemos lo que es la ley 243, que es la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres del 28 de mayo del 2012, ¿no? En el cual nos hace referencia a el acoso político, que se entiende por acoso político el acto de presión, persecución, hostigamiento o amenaza, ¿no? Que es cometido por un grupo de personas contra mujeres elegidas como autoridades, mujeres designadas o en función político-pública. Y también esto es si hay algún tipo de presión o hostigamiento hacia los familiares de estas mujeres autoridades electas o en función política, ¿no? Con el propósito, ¿cuál es el propósito del acoso? Es acortar, suspender, impedir, restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla muchas veces a que realice actos o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, tenemos lo que es la violencia política. Lo que se entiende la violencia política son aquellas acciones, conductas, agresiones físicas, psicológicas, sexuales o en el ejercicio de sus derechos cometidos por uno o un grupo de personas contra mujeres electas como autoridades eh, designadas en función político-pública y los familiares de ellos. ¿Cuál es la finalidad de la violencia? Es acortar, suspender, impedir, restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice en contra de su voluntad una acción o incurre en una omisión en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. No, tenemos también en esta ley 243 lo que es el artículo 10, porque nos habla de que la competencia del órgano electoral plurinacional es en el definir políticas y estrategias interculturales de educación democrática con equidad de género que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las personas, en particular de las mujeres, y de igualdad de oportunidades entre ellos. Haciendo lo que es un énfasis muy paralelo a la 243, tenemos la ley 348. La ley 348 de ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es importante señalar que esta ley establece mecanismos, medidas, políticas integrales de prevención, atención
protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para el vivir bien. No, en el artículo 7 de esta ley, en los tipos de violencia contra las mujeres, tenemos enmarcado en su numeral 13 lo que es la violencia en el ejercicio político y del liderazgo de la mujer, ¿no? Lo que te remite a la ley 243. Seguidamente tenemos, ya enfocándonos al tema en cuestión, lo que es la ley 1096 de las organizaciones políticas del 1 de septiembre de 2018, ¿no? Que establece en el artículo 3, inciso B, los principios de la democracia paritaria. En la vida, se nos dice que en la vida orgánica de las organizaciones políticas debe haber una conformación de estructuras orgánicas, dirigencias y definición de candidaturas para la superación de las relaciones de poder y el ejercicio de las relaciones de complementariedad entre mujeres y hombres en pueblos indígenas originarios, ¿no? El artículo 19 nos habla de lo que es el tema de la declaración de principios y base ideológica. Inciso F nos habla sobre el respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, el rechazo al racismo y toda forma de discriminación, y el rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y de manera particular al acoso y violencia política. También tenemos en el artículo 17 el tema de los estatutos orgánicos, que si bien se establecen sus incisos en el en el S, H y S, que lo vamos a desglosar, refiere a respetar y cumplir la paridad y alternancia del 50% mujeres y hombres, e incluir también a jóvenes. Tenemos lo que son los procedimientos democráticos paritarios, la designación de delegados ante el órgano electoral plurinacional, respetando siempre la paridad y la alternancia. Los mecanismos que promuevan la participación efectiva de mujeres jóvenes y pueblos indígenas originarios campesinos. Del mismo modo tenemos lo que es la nominación de candidaturas en el artículo 28, ¿no? El parágrafo cuarto nos habla de que garantizará el cumplimiento de los criterios de paridad y alternancia en las listas para instancias deliberativas o legislativas. El parágrafo quinto nos habla sobre las relaciones políticas, considerarán la prohibición de nominar a personas que hayan sido sancionadas al interior de la organización política o con sentencia ejecutoriada por violencia contra la mujer. Y el parágrafo sexto nos habla sobre que se tomarán en cuenta las denuncias de acoso y violencia política para nominar el tema de las candidaturas, ¿no? El artículo 75 nos habla sobre el 25% del fortalecimiento público debe ser destinado a las candidatas. Prosiguiendo lo que es el régimen de despatriarcalización, en su artículo 18, nos habla de que los estatutos de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, incorporarán un régimen interno de despatriarcalización a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional. Este régimen deberá establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones, medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política, ¿no? Prosiguiendo también lo que es en el tema de defensa de derechos, tenemos el reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas electas o en función político-pública del 3 de mayo del 2017, ¿no? ¿Cuál es el objeto de este reglamento? Es establecer procedimientos para la recepción de denuncias de mujeres candidatas electas o en ejercicio de funciones político-públicas y las denuncias de acoso y violencia política en el marco de la Ley 243. Las instancias competentes para realizar esta recepción o este trámite de estas denuncias y denuncias es el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales.
mismas que en el marco del artículo 15 y 25 que se establece en la ley 243, es que las y los servidores públicos del órgano electoral tienen la obligación de denunciar los casos de acoso y violencia política de las mujeres, ¿no? También en el año 2022 se ha implementado lo que es el tema del reglamento para el procesamiento de denuncias, resolución de recursos y registros de resoluciones de infracciones cometidas por la dirigencia y o militancia de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas. ¿Y qué es la siguiente diapositiva, estimada licenciada? Muchas gracias. Este reglamento en sí tiene su objeto de regular el procesamiento de las denuncias que se hayan sido derivados por infracciones tanto de la dirigencia o militancia de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas. Tiene también el objeto de regular el procedimiento para la resolución de recursos interpuestos por estas acciones derivadas de las infracciones de la dirigencia y o militancia de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas. También se tiene la finalidad de establecer los requisitos y procedimientos para el registro de sanciones determinadas al interior de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, a sus dirigentes y o militantes, o en todo caso por los TED en casos que corresponden. Son competentes para recibir denuncias contra actos cometidos por la dirigencia y o militancia del partido político o agrupaciones ciudadanas, las que están determinadas en su estatuto orgánico de cada partido político o agrupación ciudadana. Excepcionalmente, en caso, digamos, de que no se haya tratado esta denuncia por esta infracción o que no se haya resuelto en la organización política, asumirá competencia el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Electoral Departamental. Bueno, con esto habríamos concluido lo que es la primera parte del tema del marco normativo y entraríamos a lo que es el tema 2 de los lineamientos. Por favor, licenciada, si podemos Muchas gracias, decir que el tema de la colega diapositiva Iber. 2. Mientras los participantes hacen preguntas al respecto de la primera temática vertida por su persona, le damos el espacio también a los representantes de partidos políticos que se encuentran presentes, como también a las representantes del comité, ¿no?, que coadyuvan al Comité Departamental de Lucha contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. Cedemos un espacio. Si no hubieran preguntas, continuamos con la temática sobre los lineamientos, ¿no? Los Sí, lineamientos, sí, exacto. ¿sí? Sí, exacto, estimada licenciada, con los lineamientos. Lineamientos sobre la política de género al interior de las organizaciones políticas. Vamos Exacto. a compartir la presentación. Bueno, prosiguiendo con lo que es el tema 2, lo que son los eh, lineamientos sobre la política de género al interior de las relaciones políticas, tenemos los siguientes. Eh, Se ha emitido en un instructivo 15 el año pasado ciertos lineamientos que iba dirigido al tema de las organizaciones políticas, que son partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y naciones de los pueblos indígenas, orígenes campesinos, ¿no? De esos lineamientos teníamos lo que es la instancia de despatriarcalización y o género que deberían incorporar estos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, ¿no? En lo que tenemos, lo que es promover acciones de sensibilización, prevención, capacitación y análisis de la problemática del acoso y violencia política a mujeres en su estructura orgánica. También teníamos lo que es el tema de garantizar
el fortalecimiento público destinado para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político, tanto de mujeres, jóvenes e indígenas, ¿no es cierto? Que llegue a estos actores en igualdad de condiciones y sin discriminación. Como otro punto también era elaborar lo que es el tema de los protocolos de atención ante casos de acoso y violencia política a mujeres al interior de sus organizaciones políticas. También tenemos lo que era el último punto de la patriarcalización y generó el tema de garantizar la equivalencia y la igualdad de oportunidades y la presencia del 50% de mujeres y hombres en la conformación de su estructura interna y en todos sus niveles, instancias de decisión y deliberación orgánica, ¿no? Estos eran el punto que teníamos en el tema de despatriarcalización y género que debería estar incorporado tanto en sus estatutos orgánicos. Como otro punto también era el tema de abstenerse de incluir en sus actividades campañas y propagandas electorales basados en roles, estereotipos de género, que puedan configurar violencia política en contra de las mujeres. También se tenía lo que es el tema de los comités de ética o instancias equivalentes, que una previa la solicitud de registro de candidaturas deberá verificarse que los candidatos consignados en el sistema de redes consignados no cuenten con sentencia condenatoria en contra de mujeres que hayan sufrido violencia, ¿no?, política. También eso tiene que conllevar el tema de lo que es el TIPAS, ese tipo de TIPAS, ¿no? Que es el certificado que te establece el tema de la no violencia también, que debería también estar inserto a momento de tomar en cuenta este registro de las candidaturas. En el tema de los lineamientos de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, tenemos que en función de su estructura orgánica, tanto de decisión, tiene que citarse el tema de rechazar cualquier forma de violencia contra la mujer, de manera particular lo que es el acoso y la violencia política, y de impulsar procesos de sensibilización y capacitación interna sobre las normas y procedimientos propios que alientan la complementariedad y previenen el acoso y violencia política, ¿no? Estos lineamientos deberían estar presentes en la conformación tanto de sus estatutos orgánicos y de las convenciones de las Naciones Unidas, de acuerdo a ese rechazo de cualquier forma de violencia contra la mujer, ¿no? De acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Bueno, estimada licenciada, con estos lineamientos habríamos resumido lo que es el tema 2, que posteriormente ya lo va a proseguir el colega doctor. Muchísimas gracias, colega Iber. Si tuvieran alguna pregunta, los participantes o las representantes del Comité Departamental de Lucha contra el Acoso y Violencia Política, pueden hacerlo en este momento. Caso contrario, estaríamos pasando a la siguiente temática, que está a cargo del doctor Einar Ramos Álvarez, quien es secretario de Cámara de este Tribunal Electoral Departamental. Tiene la palabra, señoras, señores. Bien, invitamos al doctor Einar Ramos Álvarez para que pueda abordar la temática sobre construcción de protocolos internos de prevención, actuación y seguimiento de casos de acoso y violencia política hacia las mujeres. Prosiga, doctor. Gracias. Buenas tardes, Helen. Muy buenas tardes a
los representantes de las organizaciones políticas de acá, de este departamento, que nos honran con su presencia y haciendo seguimiento justamente a través de línea. Un saludo cordial a nuestros colegas que nos siguen desde el Tribunal Supremo Electoral, específicamente la unidad de género del Tribunal Supremo Electoral y el CIDE, también a nivel nacional, ¿no? Hoy vamos a hablar justamente un poco sobre lo que es el procedimiento para la elaboración del protocolo al interior de las organizaciones políticas. Vamos a compartir la pantalla a fin de que podamos justamente ir haciendo un seguimiento a, a la presentación que vamos a ir dando, ¿ya? Espero de que lo estén viendo todos. Correcto, doctor. Está en pantalla. Gracias. Bien. El doctor Iber ya nos había hablado un poco sobre lo que son justamente las diferentes normativas que hacen referencia o que fundamentan legalmente la cuestión de la elaboración de protocolos, ¿no? O de la protección hacia la mujer que se está dando últimamente y que es un requisito indispensable para todo lo que es las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, ¿qué es precisamente a lo que se hace referencia con un protocolo de procedimiento? Las organizaciones políticas últimamente están siendo exigidas en la modificación de sus estatutos o normas internas que tienen en razón a lo establecido por la ley 1096, que es la ley de organizaciones políticas, y que todos los estatutos y toda la normativa interna tiene que estar adecuada a esta ley 1096. Si nosotros analizamos la cuestión del artículo número 18 en su parágrafo tercero de la ley 1096, establece justamente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en caso de violencia política, ¿no? Estas acciones tienen que ser afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de seguimiento de las mismas. Estos mecanismos y procedimientos o reglamentos internos para dar seguimiento a las denuncias de acoso y violencia política y planes y programas para promover la paridad y la igualdad de género entre la militancia tienen que estar justamente insertadas dentro de lo que es nuestro estatuto. Dentro de nuestro estatuto, el artículo 17 de esta ley establece justamente entre una de las exigencias de que este estatuto tiene que tener un régimen de despatriarcalización. Es decir, dejar bien establecido o dejar claramente establecida de que no solamente el hombre puede tomar la rienda o dirección de una organización política, también la puede hacer la mujer, ¿no? Entonces, es por eso, por ejemplo, que en su artículo 17 de esta ley 1096 dice, enfocados para la prevención, atención de denuncias y sanciones del acoso y la violencia política hacia la mujer, que incluyan procedimientos, instancias competentes y sanciones. Es en razón a esto precisamente que nosotros tenemos que elaborar un protocolo de procedimientos, ¿no? De cómo lo vamos a hacer justamente para que se haga efectivo este mecanismo de protección hacia esta mujer, para que no se esté violentando sus derechos, ¿no? Ya que hemos visto en los últimos años de que ha crecido el número de acosos y violencias políticas que se están dando hacia la mujer. Si bien en el Beni no tenemos muchos casos de ellos, sin embargo tenemos casos bien significativos y que es importante también buscar la forma como proteger a esta mujer que trata de
tomar las riendas o liderizar una organización política y es coartada en su derecho por otros varones que se creen justamente que ellos solamente lo pueden hacer todo, ¿no? También la misma ley 1096 exige que en la creación de los principios y las bases ideológicas se inserte en nuestros estatutos, en los estatutos de las organizaciones políticas, el rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y de manera particular al acoso y la violencia. Si analizamos nosotros bien detenidamente lo que es la ley 1096, en su artículo 33 tenemos una serie de exigencias que le dan justamente potestad o protección a la mujer y que es necesario crear el mecanismo para hacerlo efectivo, hacer efectiva esta protección, hacer efectiva este derecho que tiene la mujer. El artículo 33 de la ley 1096 dice deberes de las organizaciones políticas. Aquí en la presentación tengo solamente el artículo 33, inciso Q. Sin embargo, tenemos también otros que son también importantes. Por ejemplo, el inciso E dice luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. La violencia hacia la mujer, la violencia política hacia la mujer, se da justamente también en el marco de esta forma de discriminarla en todos sus ámbitos, podríamos decir, ¿no? Como mujer, como, o tal vez que la mujer tenga algunas ciertas condiciones, esté embarazada, por ejemplo, en fin, ¿no? La discriminación se puede dar de diferentes formas y una de ellas justamente es creyendo de que ella no puede ejercer una labor política partidaria. Por otro lado, tenemos también el inciso J. El inciso J del artículo 33 de la ley 1096 dice lo siguiente: promover el principio de paridad y alternancia en la elección interna de sus dirigencias y la elección o nominación de sus candidaturas legislativas, garantizando la participación política de la mujer en el ejercicio de la democracia interna, en igualdad de condiciones y libre de acoso y violencia política. Entonces, podemos ver claramente de que todas las organizaciones políticas tienen que velar por la protección de este derecho que tiene la mujer, ¿no? Y en todos sus ámbitos, incluyendo la democracia interna, incluyendo la elección de sus dirigencias en un ámbito de igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Hablando también de paridad y alternancias. Hemos visto que organizaciones políticas empiezan a elegir justamente a sus delegados y colocan hombres solamente. Y bajo esta normativa que estamos justamente analizando, deberían de hacernos llegar un titular varón o una titular mujer y un alterno varón o un alterno mujer, ¿no? Dependiendo del caso. Pero en ambos casos tiene que ir justamente un varón, una mujer o una mujer y un varón, como quieran justamente analizarlo ustedes. Otro inciso, y que es justamente el que tengo en pantalla, es el inciso Q, ¿no? En este inciso Q dice prevenir, denunciar y sancionar los casos de acoso y violencia política que pudieran surgir dentro de las organizaciones políticas e informar al Tribunal Supremo Electoral sobre los casos atendidos y resueltos de acoso y violencia política. Nosotros creemos de que este mecanismo, este procedimiento breve que tiene que tener toda organización política y respaldado justamente en todo lo que son sus objetivos, sus principios, sus fines, tiene que tener mínimamente los siguientes puntos. Estamos hablando del protocolo, de un protocolo modelo que podíamos considerar nosotros para que las organizaciones políticas puedan adecuar este procedimiento a estos puntos que quiero que tomen bastante en cuenta todos ustedes. Primero que nada, tenemos que analizar un objetivo. Si analizamos, por ejemplo, la ley 243
de acoso y violencia política hacia la mujer tiene un objeto de protección y que dice, la presente ley tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Algo por este estilo es que tiene que tener como objetivo nuestro protocolo que vamos a elaborar al interior de nuestras organizaciones políticas. Tiene que tener justamente un objetivo que es el de eliminar la violencia contra la mujer, que impide o que anule el ejercicio pleno de sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, la Ley 1096, la Ley 018, la Ley 026, la Ley 243 y todas las leyes de protección que existen hacia la mujer. Entonces, bajo ese marco tiene que estar establecido nuestro objetivo de nuestro protocolo interno. Tiene que establecerse un compromiso del partido político que vaya destinado justamente a dar esa protección que necesita toda mujer en el ámbito de candidatura o tal vez ya sea en el ámbito de mujer electa en el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales, ¿no? Tenemos que también establecer dentro de lo que es nuestro protocolo diferentes definiciones que hagan claro el accionar de este protocolo como un mecanismo pleno de protección de los derechos de las mujeres al interior de nuestras organizaciones políticas. Por ejemplo, tiene que definir qué es el acoso, qué es la violencia política, y estos conceptos pueden ser mejorados dentro de lo que es nuestro protocolo. Están establecidos ciertamente en el artículo 7 de la ley 243, cuando aclara justamente acerca de lo que es la participación política de la mujer, la igualdad de oportunidades, la violencia, en fin, tiene que establecer claramente estas conceptualizaciones, lo que es el acoso político. Por ejemplo, cuando hablamos de acoso político, dice que es la presión, la persecución, el hostigamiento, la amenaza que sufre la mujer, ¿no? Entonces, estas definiciones tienen que estar bien claramente establecidas para comprender también nuestro protocolo de protección de la mujer. Por otro lado, tiene que tener un ámbito de aplicación. ¿Cuál es el ámbito de aplicación en sí? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Veamos qué es lo que dice la ley 243 cuando se refiere al ámbito de aplicación o ámbito de protección. Dice lo siguiente, artículo 5. La presente ley protege a todas las mujeres candidatas electas designadas en el ejercicio de la función política pública. Entonces, adecuemos de esta manera, justamente, cuando hablamos del artículo, del numeral 4, el ámbito de aplicación tiene que ser justamente la protección de la mujer, ¿no? En cualquiera de sus aspectos, es decir, como candidata, como electa, como designada o en el ejercicio de la función pública que se tiene, política pública, ¿no? Entonces, aquí mismo también tenemos que hablar o analizar de que la violencia política constituye justamente violencia contra la mujer en la vida política, aquellas acciones, conductas u omisiones que, uno, agredan físicamente a una o varias mujeres con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, son pequeños ejemplos que podemos estar nosotros dando acerca de lo que es el ámbito de aplicación de este protocolo que es importante que vamos tomando en cuenta para elaborar al interior de nuestras organizaciones políticas. El numeral 5 tiene que hablar acerca de lo que es la prevención. ¿Qué es lo que va a hacer la organización política para justamente evitar de que se den casos de acoso y violencia política en su interior?
¿no? Por eso es que hemos colocado de que el partido político debe impulsar actuaciones para prevenir y erradicar, porque no solamente hablamos de prevenir de que se vayan a dar estas situaciones, sino que también erradicar desde la mentalidad masculina o femenina, igual porque la ley también, por ejemplo, la ley 348 es para ambos casos, ¿no? Entonces, tenemos que erradicar de nuestra mente justamente todas estas situaciones que induzcan a una violencia contra la mujer en la vida política. Y en su caso, garantizar de que se apliquen los procedimientos correspondientes a través de medidas como, por ejemplo, incorporar la prohibición de incurrir en actos de violencia contra la mujer en la vida política. Yo he estado analizando muchos estatutos de las organizaciones políticas de nuestro medio que han sido justamente ya adecuados o que están en proceso de adecuación a la ley 1096 y he podido evidenciar justamente todos estos puntos, ¿no? En el marco de lo que establece el artículo 17 de la ley 1096, de que justamente ya han insertado puntos importantes de protección de los derechos de la mujer, ¿no? Han incorporado este tipo de prohibiciones. Sin embargo, se hace necesario, perdón, y también he analizado de que dentro de lo que son sus principios de las organizaciones políticas, también ya han insertado bastante principios de protección hacia la mujer, ¿no? Que si bien si se diera el caso de que estos principios hayan sido obviados dentro de lo que es sus estatutos, también justamente el artículo 17 de la ley 1096 dice de que además de los principios establecidos en la ley 1096, la constitución política del Estado sobre todo, también podían justamente adecuar otros principios que hagan justamente efectiva la protección de la mujer frente a un acoso o violencia política, ¿no? En cuanto al procedimiento, hemos considerado un punto número 6 que habla sobre lo que es el procedimiento para que en el protocolo que ustedes van a hacer para erradicar justamente esta violencia política hacia la mujer, pueda ser insertado cómo lo van a lograr. ¿Qué pasos son los que ustedes tienen que seguir para garantizar justamente de que este procedimiento, de que esta protección sea efectiva? Por ejemplo, lo pueden hacer a través de sus diferentes mecanismos o tribunales, perdón, tribunales de honor, tribunales de resolución de conflictos que ustedes tengan ya en el marco de lo que está establecido en su estatuto orgánico. De tal manera que tienen que ofrecer garantías dentro de lo que es el procedimiento para que se puedan denunciar los acosos y violencias políticas. Es decir, que tiene que también este procedimiento incluir medidas de protección, ¿no? Medidas de protección que sean efectivas para que este acoso y violencia política cese dentro de nuestras organizaciones políticas o en su defecto buscar la forma como tiene que ser sancionado el mismo, tal como lo establece el punto número 7 que nosotros proponemos, ¿no? Por eso es que decimos que en función a la gravedad de los actos cometidos y de acuerdo a lo establecido en la normativa interna del partido político, las sanciones pueden incluir, por ejemplo, la amonestación privada por escrito, ¿no? Y o verbal también que puede ser. Pueden ustedes tal vez gradar las penas como faltas leves, faltas graves y faltas muy graves, ¿no? Lo importante es de que en este protocolo modelo que se está ofreciendo sea justamente bastante claro, ¿no? Claro frente al procedimiento que se tiene que instaurar para proteger justamente a toda mujer en situaciones de acoso o violencia política. Y por último, no basta simplemente que nosotros hablemos del objetivo, del procedimiento, de prevenir de las faltas y sanciones, porque la sanción tenemos que verla desde el punto de vista reparador de daño, porque se sanciona no simplemente para perjudicar a la persona
que ha justamente cometido un acto de acoso y violencia política hacia la mujer, sino que la sanción tiene por finalidad un aspecto restaurativo, ¿no? En lo que respecta al pensamiento de la persona, del que comete la falta, y también restaurativo de los derechos que se han vulnerado de la mujer, ¿no? Entonces, no hablemos de la sanción como un simple castigo, sino que hablemos de la sanción como algo que pueda hacer entrar en razón a la persona que está cometiendo este acto de acoso y violencia política, que sea motivo justamente de que él mismo reflexione sobre su actitud y pueda justamente reenderezar su conducta. De esta forma se logrará una verdadera reparación del daño ocasionado y además garantizar la plena satisfacción de los derechos de las víctimas que hayan sido afectadas por los actos de violencia que se hayan cometido en contra de ellos. Es importante entonces recalcar a todos los partidos políticos, a todos los que nos están siguiendo a través de este medio, de que se tomen en cuenta estos puntos que nosotros como tribunal, como órgano electoral, les proponemos para que empecemos manos a la obra y empezar a elaborar nuestro protocolo interno que sea justamente un instrumento o un mecanismo de verdadera protección hacia los derechos de la mujer. Muchas gracias. He concluido por el momento y estoy presto a responder cualquier interrogante que ustedes puedan tener respecto a la temática abordada. Muchísimas gracias al secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental del Beni y a cada uno de los participantes que se han unido a esta sala de Zoom. Es importante destacar cada uno de los elementos que se han citado en las diferentes exposiciones abordadas, tanto por el colega Ibera Paza y el doctor Einer Ramos. Tienen la palabra, señoras, señores, delegados, representantes de partidos políticos, para hacer conocer a través de esta plataforma. ¿Tienen la palabra, por favor? ¿Algún comentario? También tenemos en esta plataforma, contamos con la presencia de nuestra colega Juana Torres, quien es la encargada de la unidad de género del Tribunal Supremo Electoral. ¿Algún comentario que tengan al respecto? Este tipo de webinarios vamos a continuarlos el día de mañana a la misma hora hasta concluir el día miércoles 5 de junio con los representantes de pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Comentarios que tengan? ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia también? Porque vivir en democracia también es aprender a escuchar a quienes integramos y formamos parte de esta sociedad. Hola. Sí, buenas tardes. Ya, entonces lo que yo le decía es que estaba escuchando algunos comentarios, ¿no? Algunas apreciaciones que he realizado y cuando alguien dice exterminar o acabar, o en este caso precaver algunas situaciones de violencia. Y creo que ese mensaje ya viene hace rato, ¿no? Todo queda como un cuento chino que sigue y sigue nomás en cuestión de norma, pero no hay quien extermine de raíz esta situación, ¿no? De hecho, es que ya ustedes son conocedores de la situación que vivimos acá en el departamento del Beni, especialmente quien le habla, viene siendo víctima de un total y arbitrario acoso y persecución política por parte del actual gobernador del Beni y sus funcionarios, ¿no? Que hasta ahí ha llegado, o sea, ha llegado las leyes de incumplimiento que no se cumplen y se violenta a diestra y a siniestra y a través de los medios y a paciencia de todo mundo y a plena claridad de la luz del día. Entonces,
Si hasta ahí no tenemos la voluntad de hacer algo y a tomar un precedente, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Si no nos estamos respetando entre nosotros, si la autoridad que debe ser el ejemplo y debe garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de cada uno de los funcionarios y conciudadanos de este departamento, es el suministrador de todo acto y violencia y acoso político y persecución, y es más, del hostigamiento al trabajo que realizamos nosotros como ente legislativo. Eso es lo que yo quiero una vez más mencionar y que se tome como un precedente esta situación en todos los ámbitos habidos y por haber. Muchas gracias, Helencita. Gracias por la participación de la señora Bolivia Vaca, quien es una de las representantes del Comité Departamental de Lucha contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. ¿Alguna otra opinión, sugerencia, pregunta que tengan, por favor, a los participantes en esta sala? Con la autorización del doctor Einar Ramos Álvarez, quien es secretario de Cámara y representante de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, vamos a cerrar, no sin antes, si alguien más quisiera vertir alguna opinión, hacerlo. Caso contrario, continuaríamos el día de mañana con los representantes de agrupaciones ciudadanas en el departamento del Beni, concluyendo el día miércoles 5 de junio con los representantes de pueblos indígenas originarios campesinos. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes, gracias por su tiempo y por su participación en este webinario. Gracias, Muchas Helen. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Helen. gracias, licenciada. Tenga buena tarde.